Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Grace Whitman vivía en un pequeño apartamento encima de una vieja panadería de barrio, entre una vieja tintorería y una tienda de conveniencia con luces de neón. El edificio se había construido en la década de 1950, y todo crujía, los suelos, las tuberías, incluso las paredes parecían suspirar cuando soplaba fuerte el viento de Chicago. El olor a pan caliente inundaba su apartamento cada mañana, recordándole a Grace los viejos tiempos felices, cuando aún tenía sueños sencillos, como comprar una casita con una cerca blanca. Tenía 36 años, pero las largas noches, el estrés y los sacrificios la hacían sentir 10 años mayor. Madre soltera de un niño de 9 años llamado Noah, llevaba el peso de una vida rota, pero no destruida. Su esposo, Daniel, un hombre encantador pero inestable, se había marchado una mañana sin avisar, sin despedirse, sin dar explicaciones. Simplemente había dejado una nota garabateada en el recibo de una gasolinera: ya no puedo más. Lo siento. Ese día, Grace encontró el buzón lleno de facturas sin pagar, el coche a punto de ser embargado y su cuenta bancaria vacía. Más que abandono, fue un colapso. Y, sin embargo, no se había derrumbado. Grace había llorado, por supuesto. En silencio, por la noche, en el pequeño baño mientras Noah dormía. Luego se levantó, se recogió el pelo, se puso su uniforme blanco arrugado y se fue a trabajar. Porque no había nadie más. Nadie que pagara las medicinas de Noah cuando enfermara. Nadie que llenara el refrigerador o comprara zapatos nuevos para su hijo, que crecía demasiado rápido. Trabajaba como enfermera de noche en el Hospital General del Condado de Cook, un centro enorme, ruidoso y a veces caótico, donde el sufrimiento y la resiliencia se entrecruzaban en cada pasillo. Trabajaba turnos de 12 horas, a menudo sin un descanso adecuado, y se alimentaba de café tibio y sándwiches fríos. Sus días estaban marcados por las alarmas de los latidos del corazón, el llanto de los pacientes, las vigilias de los moribundos y las tímidas sonrisas de las familias agradecidas. Rara vez dormía más de 2 horas seguidas, a menudo despertada por una pesadilla, una llamada de la escuela o el ruido del tráfico en la planta baja. Pero nunca se quejaba. Con Noah, era dulce, atenta, casi radiante. Siempre encontraba una palabra tierna, una broma, un abrazo, incluso después de una noche de insomnio. Compartían cenas sencillas pero cariñosas, noches de juegos en la vieja alfombra de la sala y lecturas antes de dormir que a menudo terminaban con uno u otro quedándose dormido a mitad de un capítulo. En el hospital, era respetada. La llamaban el ángel de medianoche. Tenía una forma de apoyar la mano en el hombro de un paciente aterrado o de susurrarle una palabra de aliento a un colega exhausto que marcaba la diferencia. Pero pocos conocían el precio de esa luz. Pocos conocían la fatiga que la aplastaba cada día. Esa persistente sensación de soledad, esa sensación de andar por la cuerda floja entre la supervivencia y el colapso. Y aún así, a pesar de todo, Grace perseveró. Por instinto. Por amor. Porque creía, en algún lugar, que perseverar no era una elección, sino una vocación. Una forma de mostrarle a su hijo que, incluso cuando el mundo te abandona, es posible mantenerse firme. Una gélida tarde de noviembre, un viento cortante azotaba las calles de Chicago. La lluvia, fina e insidiosa, hacía que el asfalto brillara como el cristal. En los pasillos de urgencias del Hospital General del Condado de Cook, se oían llamadas por radio, las camillas llegaban a toda velocidad y las voces apresuradas de los médicos resonaban bajo las parpadeantes luces fluorescentes. Grace acababa de llegar, envolviéndose el brazo con su chaqueta empapada, cuando se emitió una alerta. Traumatismo entrante. Hombre, de unos 40 años. Accidente de tráfico. Inconsciente al llegar. Menos de 5 minutos después, las puertas automáticas se abrieron con un chirrido. Unos bomberos entraron a toda prisa, empujando una camilla. En ella había un hombre con el rostro ensangrentado y expresión tensa, vestido con un traje elegante, caro y roto. En su muñeca, un reloj de lujo, aún brillante a pesar de la sangre. Este es William Carter, susurró una joven enfermera, dando un paso atrás. William Carter. El director ejecutivo de Carter Nevations. El nombre causó una conmoción en la sala. William Carter,
el hombre detrás de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. El multimillonario, famoso tanto por sus innovaciones como por su temperamento explosivo, sus despidos sonados y sus declaraciones despectivas sobre la gente común. Grace, sin embargo, ni siquiera parpadeó. No tenía tiempo ni ganas de fingir que era una admiradora impresionada. No era un director ejecutivo el que yacía allí, era un paciente. Un cuerpo herido. Una vida frágil como cualquier otra. William recuperó la consciencia poco después de ser estabilizado. Y muy pronto, el personaje que describieron los medios se hizo realidad. ¿Qué es esta cama? Este colchón es duro como el cemento. ¿Por qué este interno me toca sin mi permiso? Quiero hablar con el administrador. Ahora. Gritó, exigió, chasqueó los dedos. Rechazó la atención de las enfermeras como si eligiera un vino de una bodega privada. Grace observó todo esto en silencio durante unos minutos. Luego entró en su habitación, tomó la bandeja de medicamentos y la colocó tranquilamente sobre la mesa con ruedas. Señor Carter, aquí tiene su antiinflamatorio y anticoagulante. Debe tomarlos antes de medianoche. Él giró la cabeza y la miró fijamente, claramente dispuesto a lanzar una de sus diatribas. Dije que no quería que me impusieran nada sin mi consentimiento. No estás aquí para darme órdenes. Grace se detuvo. No alzó la voz ni frunció el ceño. Simplemente fijó su mirada cansada pero firme en la de él y respondió con serena dignidad. No estoy aquí para halagar su ego, señor Carter. Estoy aquí para sanarlo. Si esto no le conviene, es libre de irse y caminar. Hubo silencio. Uno real. No la que impone la autoridad, sino la que soportas cuando algo te desestabiliza profundamente. William parpadeó. No estaba acostumbrado a esto. Había construido un imperio mediante la dominación verbal y el poder económico. La gente se inclinaba. La gente obedecía. La gente miraba hacia abajo. Pero ella no lo hace. Ella permaneció erguida. Tranquila. Humana. Pero firme. La observó largo rato. Examinó sus rasgos. Nada en su rostro indicaba miedo, ni siquiera ira. Solo el cansancio de haber visto tanto dolor, tanto sufrimiento, y la firme decisión de no tolerar más, ni siquiera de un hombre tan poderoso como él. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le habló sin miedo ni reverencia. Y eso, extrañamente, despertó algo en él. Una curiosidad mezclada con confusión. ¿Quién era esta mujer? ¿Y por qué tenía esa mirada que ni siquiera sus consejeros más cercanos se atrevían a devolverle? No dijo nada. Tomó su medicación. Y Grace salió de la habitación sin decir otra palabra, dejándolo solo con un pensamiento que no conocía. Tal vez no estoy en la cima aquí. Con el paso de las semanas, William Carter permaneció hospitalizado con una grave lesión medular. El diagnóstico exacto seguía siendo incierto, existía la posibilidad de recuperación, pero también el riesgo real de que nunca recuperara por completo el uso de sus piernas. Esta incertidumbre médica, insoportable para un hombre acostumbrado a controlarlo todo, se convirtió en una forma de tortura invisible. Cada mañana, esperaba una señal de mejoría. Cada noche, se enfrentaba a la misma angustia silenciosa. El dolor era constante, palpitante, a veces devastador. Le subía por la espalda como una cuchilla lenta y fría. Pero aún más doloroso era el silencio que se hacía después de las visitas médicas, cuando la atención se apagaba y se quedaba solo. El teléfono dejó de sonar tanto. Sus socios hablaban de cederle temporalmente el liderazgo. Los medios especulaban sobre su caída. Y cada noche, mientras la ciudad se dormía, una figura familiar aparecía en la puerta. Era Grace, con su blusa blanca, un cuaderno bajo el brazo y una taza de café tibio en la otra mano. Ella no vino a admirarlo, ni a perdonarlo. Ella vino a escucharlo. De verdad. Sentada junto a la cama, le habló en voz baja de Noah, de sus dibujos pegados en la pared de la cocina, de sus rabietas a la hora de dormir, de sus risas cuando improvisaban noches de juego con 3 fichas de Monopoly y una linterna. Le confió su cansancio, sus dudas, sus modestos sueños, un pequeño jardín detrás de un dúplex, una biblioteca infantil con cojines en el suelo, una lavadora que funcione sin necesidad de reiniciarla 3 veces. Y William.
William escuchó. De verdad. Al principio, fue por distracción. Luego por interés. Luego por necesidad. Empezó a hacer preguntas. ¿Cómo estás? ¿Nunca duermes? ¿Y tu hijo te entiende? ¿Por qué haces todo esto sola? Poco a poco se dio cuenta de que esta mujer, aunque desgastada por la vida, poseía una fuerza que él desconocía. Una fuerza silenciosa, entrelazada con resiliencia, dignidad y amor incondicional. Nada que ver con el poder que siempre había conocido, ese que se puede comprar, que se puede imponer. Ella encarnaba un poder que se da por sí mismo, sin esperar nada a cambio. Una noche, a las 3 de la mañana, cuando la ciudad parecía sumida en un sueño profundo, solo los pitidos constantes del monitor cardíaco y el zumbido de las luces de neón acompañaban sus voces. William, con la mirada fija en el techo, susurró de repente. Nadie me ha hablado nunca como tú. Ves a través de mí, no de mi dinero. Grace lo miró durante un largo rato, con una suave y triste sonrisa en sus labios. Porque el dinero no cura las heridas ocultas. Y el poder no hace a nadie respetable. Apartó la mirada. Su corazón, por primera vez en mucho tiempo, había dejado de huir de lo que sentía. Comprendió, en el silencio absoluto, que algo dentro de él se acababa de romper. Y que esa ruptura, lejos de ser una debilidad, podía ser el comienzo de una reconstrucción. Cuando llegó el día de su liberación, William Carter, de nuevo un empresario millonario, le ofreció a Grace un puesto directivo en su fundación privada. Mencionó un salario cómodo, horario flexible y chofer. Ella lo escuchó y respondió con sencillez, sin agresividad. No quiero que me salven, William. Solo quiero que luchemos para que otros no caigan. Guardó silencio. Por primera vez, un no parecía un rechazo, sino una invitación a mejorar. Y lo hizo. Pensó. Rebuscó en sus recuerdos. Pensó en su madre, a quien apenas conocía, y en las mujeres invisibles que lo criaron con silenciosa valentía. Decidió crear, en su nombre, un programa de apoyo para madres solteras que trabajan en el sector sanitario. Él la llamó el Fondo de Gracia. No para complacerlo, sino para honrar a esta fuerza invisible que nadie celebraba. Unas semanas después, mientras nevaba en Chicago, William volvió a verla. Esta vez, estaba solo. Sin traje, sin chofer, sin ayudantes. Solo él, con un abrigo sencillo, las manos en los bolsillos, nervioso como un adolescente. Llamó suavemente a la puerta del apartamento que estaba encima de la panadería. Grace abrió, sorprendida. No habló mucho. Simplemente dijo: No te ofrezco una deuda. No intento pagarte lo que me diste. Te ofrezco una misión. Contigo. No por encima de ti. Lo que me enseñaste, quiero que lo cultivemos. Grace, conmovida, miró a Noah que estaba dibujando en el sofá, luego volvió a mirar a William. Puedo aceptarlo. Pero con una condición, que Noah siga siendo mi prioridad. Siempre. William sonrió. Una sonrisa auténtica. La de un hombre que, por primera vez, ya no busca poseerlo todo, sino ser parte de algo más grande que él mismo. Entonces empezamos mañana. 3 años después, en una clara mañana de primavera, la ciudad de Chicago parecía suspendida en una dulzura excepcional. Las calles alrededor de Bronzeville estaban llenas de vida, no con comitivas políticas ni empresarios apurados, sino con familias, enfermeras, niños riendo y madres que tiraban de las manos de sus pequeños. En la acera recién renovada de la calle 47 una gran pancarta ondeaba sobre un edificio moderno y luminoso, construido con materiales sostenibles y diseñado pensando en las personas, ante todo. Llevaba este nombre: Centro Grace Whitman para familias resilientes. El interior, bañado por la luz natural, irradiaba calidez y dignidad. Contaba con una guardería abierta las 24 horas para madres que trabajaban de noche, una zona de juegos segura, salas de atención pediátrica gratuita y discretos consultorios de apoyo legal y psicológico. Una pared entera estaba dedicada a retratos en blanco y negro de madres de todos los ámbitos, con una sencilla inscripción: Para aquellos que nunca se detuvieron. El día de la inauguración, unas 100 personas se reunieron en el patio principal. Cámaras discretas grababan, pero el evento fue todo menos social.
Sin alfombra roja. Sin limusina. William Carter estaba entre la multitud, con un suéter gris y vaqueros desgastados, y una gorra en la cabeza. Estaba casi irreconocible. Más delgado, más tranquilo, con los rasgos suavizados por los años y su propio remordimiento. No estaba en el escenario. Ya no quería ser el centro de atención. Hoy no. Ese centro no era suyo. Era su centro. En el escenario, frente al micrófono, un niño de pelo rizado y ojos brillantes de emoción sostenía la mano de su madre. Noé. Llevaba una camisa blanca enorme y sostenía un papel tembloroso. Pero su voz, aunque un poco tímida, tenía una fuerza increíble. Hola. Me llamo Noé. Tengo 12 años. Mi mamá me enseñó que incluso cuando estás muy cansado, incluso cuando todo es difícil, puedes ser un superhéroe. Entre la multitud, varias mujeres se secaban los ojos. Grace, detrás de él, se inclinó con suavidad y le puso una mano en la espalda para animarlo. Noé continuó, mirando al frente. También me dijo que algunas personas cambian. Que incluso si han cometido errores, pueden convertirse en buenas personas. Señor William, dijo que usted escuchó con el corazón. Y creo que es cierto. Gracias. Un silencio solemne cayó. Entonces estallaron aplausos, sinceros, profundos, prolongados. William, de pie al fondo de la multitud, se secó una lágrima. Una lágrima de verdad. No un gesto público. Una lágrima que venía de lejos, de la soledad, del ruido de las máquinas en su habitación de hospital, de aquellas noches en que una enfermera le hablaba de su vida en lugar de halagar su estatus. William Carter ya no era el hombre que la ciudad conocía. Había vendido gran parte de su participación en Carter Innovations. Había dejado la gestión de la empresa a nuevos talentos, decidiendo que su función a partir de ahora ya no era dominar un mercado, sino, para reparar lo que había ignorado durante mucho tiempo. Vivía cerca del centro, en un apartamento pequeño y modesto. Hacía sus propias compras. Tomaba el autobús. Pasaba tiempo con las familias del barrio, a veces incluso en silencio, simplemente presente. Cuando le preguntaban por qué, a menudo respondía: construí un imperio ignorando a los demás. Encontré la paz cuando aprendí a mirar a quienes no tenían nada que demostrar. Para Grace Whitman, nunca se había convertido en directora, ni en política, ni en oradora. Ella había permanecido como enfermera por decisión propia. Dijo que no quería irse del frente. Su uniforme, siempre limpio, a veces mostraba las marcas de un largo turno, pero su sonrisa permanecía intacta. No buscaba reconocimiento ni títulos. Pero ahora sabía que, las cicatrices de su vida no eran defectos, más raíces. Raíces profundas que habían nutrido un árbol lo suficientemente fuerte como para sostener un centro. Un movimiento. Una nueva generación. Y, cada vez que veía a una madre salir del centro Grace Whitman, con el abrigo un poco abierto, un niño en brazos, la mirada un poco menos pesada, se decía en silencio: no lo he conquistado todo. Pero he sembrado.